grabar. Ahí estamos grabando. Súper. Buenas tardes, chiquillas, chiquillos. Ya. Grabando. Está todo parece que en orden. Ya, vamos a continuar entonces con lo que quedó pendiente de la clase anterior. ¿Ya? Que no era mucho, así que lo podemos pasar rapidito. Ya. A ver, están todos entrando. Voy a ver si hay alguien pendiente de entrar. No, parece que no. Están todos ok. Súper. Ya. Entonces, ¿qué quedó pendiente en la clase anterior? Estábamos hablando de la polarización en DC de los transistores bipolares, ¿ya? Y vimos algunos ejemplos, y sobre todo hice como hincapié del hecho de que hay veces de que uno tiene que calcular, bueno, el punto de operación del transistor, y no sabe a priori si ese transistor está polarizado en la zona activa, o está en saturación, o está en corte, etc. Entonces la forma de resolver es siempre asumiendo al principio que está en la zona activa, ¿ya? Al asumir que está en la zona activa, entonces uno asume de que la caída de tensión en el diodo, entre la juntura base-emisor, es 0,7 volts, ¿ya? Y de ahí continúa desarrollando todo el resto, calcula las corrientes de colector, después calcula la caída de tensión en la resistencia RC, ¿ahí? Y luego determina si es que el transistor está saturado o no, dependiendo de la caída de tensión colector-emisor, ¿ya? O otra forma de ver es viendo si la tensión de colector es efectivamente mayor que la tensión de base, ¿ya? Entonces, una vez que se cumplen todos esos criterios, uno dice, perfecto, está el transistor efectivamente en la zona activa. Si no se cumple de que la tensión de colector sea mayor que la tensión de base, entonces el transistor está saturado. ¿Ok? A ver, veo mensajitos. Ahí un alumno tiene una duda, dice las ventajas de usar transistor frente a amplificador con alta frecuencia y costos. Ya bueno, o sea, me preguntan cuál es la ventaja de usar transistor frente a amplificador con alta frecuencia y costos. Bueno, un amplificador, cuando hablamos de un amplificador, es un dispositivo que está compuesto internamente por elementos, ¿ya? Componentes electrónicos, como transistores, ¿ya? O sea, un amplificador está fabricado en base a transistores. Los amplificadores modernos pueden utilizar transistores de efecto de campo, ¿ya? Los MOS, ya sean los MOSFET o los FET, y también transistores bipolares, ¿ya? Entonces, unos tienen ventajas sobre otros, y, ¿cómo se llama? Antiguamente todo se hacía con transistores bipolares, pero a medida que pasaba el tiempo, por efecto, sobre todo por motivos de eficiencia energética, los transistores de efecto de campo han ido reemplazando a los bipolares, aunque tienen una función de transferencia que no es lineal, ya es no lineal. Pero igual que el transistor bipolar, si uno lo polariza o lo linealiza en un rango de operación lineal, entonces sí se puede utilizar los transistores de efecto de campo para amplificadores lineales, ¿ya? En todo caso, lo que nosotros estamos analizando acá son transistores bipolares, ¿ya? Los transistores de efecto de campo no lo estamos analizando aquí para efectos de utilizarlos como amplificadores. Los transistores de efecto de campo, sobre todo ¿cómo se llaman? Los MOSFET, se utilizan hoy en día en electrónica digital, ¿ya? Sobre todo en la conmutación. Entonces, porque precisamente como consumen tan poquita corriente, o prácticamente nada de corriente en sus gates, ¿ya? En su, no base, sino que en las compuertas, que vendría siendo el equivalente de la base del transistor bipolar. Entonces, eso hace que la disipación de potencia, ¿ya? O la transferencia de potencia sea mucho menor, disipación de potencia del transistor, que lo que fuese el transistor bipolar, ¿ya? Entonces, para todo lo que es conmutación, son los transistores de efecto de campo los que se utilizan, ¿ya? Y ahí es donde realmente dominan, ¿ya? Pero todo lo que es analógico, o sea, básicamente todo lo que son señales, amplificación de señales, y electrónica analógica, yo diría que los transistores bipolares se siguen utilizando por el asunto de la linealidad. Si bien no son tan eficientes energéticamente como los de efecto de campo, entonces, pero por la linealidad se siguen utilizando. Lo que sí, ahora todos los dispositivos modernos, ya, o sea, la linealidad finalmente es algo que requiere para tener mejor fidelidad. Estoy pensando en el audio de nuevo, ya.
Antiguamente los equipos prácticamente se clasificaban por su calidad en el audio, los hi-fi, ya de alta fidelidad. Entonces, naturalmente que ahí la linealidad tenía harto que decir. Pero hoy en día la electrónica de consumo como que ya la fidelidad no juega un rol tan importante, ¿ya? O sea, hoy día la masificación es mucho más importante, bajar los costos de producción es mucho más importante que la fidelidad. Por lo tanto, todos estos amplificadores lineales, ya que nosotros estamos analizando acá con transistores bipolares, empezaron a quedar de lado y lo que se utiliza hoy en día, sobre todo en la etapa de salida, ya, de los dispositivos de audio, vamos a ver más adelante todo esto un capítulo sobre etapas de potencia, ¿ya? Son una mezcla, un híbrido entre un sistema digital, ¿ya? Un sistema que está conmutando, ¿ya? Y un sistema analógico, ¿ya? Que tiene un rango continuo de valores entre, por ejemplo, las fuentes de alimentación, entre el VCC y tierra, ¿ya? Entonces, modulando por PWM, ya que es una forma de modular señales, nosotros podemos, con rangos discretos entre 0 y 1 o 0 y VCC, ya hacerlo muy rápido y modulando el ancho del pulso. Si después filtramos eso, vamos a ver que vamos a poder generar una señal continua, ¿ya? Que finalmente se puede utilizar en un parlante y se puede generar audio a raíz de eso. Entonces, probablemente eso no tiene, o sea, tiene muchas componentes armónicas que finalmente se filtran, ¿ya? Pero para un usuario común y corriente, posiblemente no encuentra la diferencia. Lo que sí, ese dispositivo es muchísimo más barato que lo que uno podría fabricar con transistores bipolares y amplificadores lineales tradicionales, ¿ya? Eso lo vamos a mencionar en el próximo capítulo, ya en las etapas de potencia, donde se clasifican por el amplificador clase A, clase B, clase AB, clase C, y el clase D, el que estoy mencionando ahora, que es un amplificador que utiliza modulación de pulsos, PWM, que es el moderno hoy en día, los celulares y los reproductores de música, todo eso, utilizan ya el clase D. En realidad no es un amplificador lineal, ya es un amplificador que, como les digo, que está conmutando, pero lo hace tan rápido que con el ancho del pulso puede, a baja frecuencia, definir el nivel de amplitud de la señal de baja frecuencia. Esto es similar, para los que tengan experiencia con los Arduino y cosas así, a hacer brillar, encender el brillo y bajar el brillo de un LED a través de un Arduino, ¿ya? No sé si se han fijado, hay como una función en Arduino que uno puede hacer que el LED se aumente y disminuya su brillo, ¿ya? En realidad, uno no está controlando un potenciómetro digital, así como una resistencia variable que está en serie con el LED, ¿ya? Para que el brillo aumente y disminuya. Lo que está haciendo el microcontrolador, el Arduino, es hacer que un pulso de muy alta frecuencia aumente y disminuya su ancho, ¿ya? Y eso lo hace muy rápido, cosa que la retina en realidad no reconoce un parpadeo, ¿ya? Sino que la retina, porque también se comporta como un filtro más abajo, elimina las componentes del parpadeo muy frecuentes, muy altas. Entonces solamente nos quedamos con un nivel de intensidad, ¿ya? Entonces si la modulación del pulso es muy angostita, vamos a ver un brillo bajito, ¿ya? Si la modulación del pulso es muy ancha, entonces el brillo vamos a notar nosotros que es mayor, ¿ya? En realidad, si nosotros viésemos en cámara lenta, veríamos que el LED está parpadeando, ¿ya? Y eso mismo es lo que se aplica entonces con audio, ¿ya? Entonces, bueno, eso es un poco hablándoles a grandes rasgos sobre amplificadores lineales utilizando transistores bipolares, que es lo que estamos analizando acá, con la electrónica moderna de consumo, ya que por un tema de costo, de reducir la cantidad de componentes y de que ya los usuarios no están tan exquisitos de que quieren alta fidelidad y todo eso, en realidad ahora todos los amplificadores son clase D, son con estos pulsos modulados, ¿ya? Y es así como funciona, es así como se masificó la electrónica de consumo. Así que eso, ¿ya? ¿Por qué estamos analizando entonces amplificadores lineales? Bueno, porque siempre es bueno saber de toda la electrónica lineal y analógica, que como le digo, está muy asociada finalmente a los transductores, a los sensores, y estas cosas donde, por ejemplo, en electrónica e instrumentación sí se necesitan la máxima linealidad y la menor cantidad de distorsión, ¿ya? La electrónica de consumo, si bien es un tremendo mercado, un tremendo mundo, pero es eso, es consumo, ¿no? ¿Ya? Hay otro tipo de electrónica, aplicaciones electrónicas como, le digo, la instrumentación o las telecomunicaciones, etc. ¿Ya? Ok, ya. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con ahí me hicieron más preguntas, pero no, a ver qué desventaja tiene el transistor frente al amplificador. Ya, ahí cuando me dicen qué desventaja tiene el transistor frente al amplificador, me parece que hay un error de concepto, porque de nuevo, un transistor es un componente electrónico, ¿ya?
que por sí solo no es un amplificador, ¿ya? Si uno quiere armar un amplificador, nosotros hablamos o pensamos en amplificadores como un conjunto de componentes que se disponen de una forma determinada para que cumplan una función que es la de amplificar. Entonces, todo ese conjunto nosotros le llamamos un amplificador. Entonces, si me pregunta por comparar un transistor con un amplificador, es como comparar los elementos básicos con el conjunto más amplio, ¿ya? Que sería el amplificador. Un amplificador es un conjunto de componentes que se disponen para amplificar, ¿ya? Entonces, lo que se conoce en el mundo del audio como un amplificador, en realidad es eso también, un montón de transistores, una fuente de poder, ¿ya? Una entrada de audio que podría ser de una guitarra eléctrica, etc. A todo ese conjunto se le llama un amplificador, pero un amplificador, naturalmente, si uno lo mira por dentro, lo desarma, ve que tiene un montón de transistores, ¿ya? Entonces, es un error de concepto, creo, decir cuál es la ventaja o la desventaja entre un transistor y un amplificador, porque un amplificador está compuesto por transistores, ¿ya? Y esos son los transformadores de switching modernos. Y ahí me preguntaron, bueno, de lo que estaba hablando de la modulación por pulso, tiene que ver, dice, esos son los transformadores de switching. Los transformadores de switching, un poco también, o sea que esto sería otra aplicación, ya no es audio, ya no es amplificar linealmente una señal, sino que en electrónica de potencia, ya nosotros lo que necesitamos de alguna forma controlar es el flujo de energía, ¿ya? El flujo de energía. Por ejemplo, la clásica aplicación de electrónica de potencia son los variadores de frecuencia, ¿ya? Ustedes saben, tienen los motores eléctricos, ya los clásicos que uno compra en la ferretería, qué sé yo, de medio HP. Eso ustedes los enchufan, los monofásicos, por ejemplo, ya hablemos de trifásicos. Los trifásicos ustedes llegan y lo enchufan a una red trifásica y el motor va a girar a una cierta velocidad que está determinada no por el voltaje, sino por la frecuencia de la red. La red tiene, ustedes saben, aquí en Chile una frecuencia de 50 Hz. Entonces, si ustedes enchufan su motor, así llegan y lo conectan con un interruptor, qué sé yo, va a funcionar a 3000 RPM, ya 50 Hz, ya son 50 ciclos por segundo, si eso lo multiplicamos por 60, entonces nos da 3 por 5, claro, 3000 RPM. ¿Ya? No llega exactamente a 3000 RPM porque tiene un deslizamiento, o sea, el campo magnético del estator, que es el que corretea al rotor, ya está un poco deslizado, ¿ya? Pero es alrededor de 3000 RPM. Y si ustedes le aplican una carga al motor, o sea, lo frenan un poquito, entonces va a ser un poquito menos de 3000 RPM, pero en teoría converge en 3000 RPM. El asunto es que la frecuencia es fija, ¿ya? Entonces se preguntan cómo yo puedo hacer que el motor ande más lento o más rápido, por ejemplo, si está conectado este motor a una correa transportadora, ¿ya? Yo quiero que, por ejemplo, al comienzo la correa transportadora ande lentito y después empiece a agarrar velocidad. Eso así con el motor conectado directamente a la red eléctrica no se puede. Entonces hay unos aparatos que se llaman los variadores de frecuencia que toman las señales alternas de la red, ¿ya? Alguna técnica es rectificar esas señales, las convierte en componentes continuas, ¿ya? Con condensadores así bien cototos que almacenan, no sé, voltajes altos en continua, y luego chopean esta señal, o sea, la van trozando, ¿ya? Con transistores, hacen que el flujo de corriente, ¿ya? Desde la componente continua, de alguna forma controlan ese flujo a una frecuencia que ahora uno puede controlar, ¿ya? Pueden entonces como volver a generar una señal trifásica, ¿ya? Pero ahora a la frecuencia que uno quiera, ¿ya? Y esa señal trifásica a la frecuencia que uno quiera, en el fondo está controlada, por un lado, por transistores que están justamente conmutando entre 0 y 1, o abierto y cerrado, o entre corte y saturación, ¿ya? No pasan por la zona activa, o tratan de pasar por la zona activa lo más breve posible, porque pasar por la zona activa significa disipar potencia, ¿ya? Si lo piensan, cuando el transistor está en corte, la corriente que circula es cero, ¿ya? El voltaje que tiene entre el colector y el emisor, o entre ¿cómo se llama? El drain y el source, que es un transistor de efecto, o sea, de campo. Entonces, la tensión es alta, pero la corriente es cero. Por lo tanto, si multiplicamos los dos valores, me va a dar una potencia de disipación del transistor muy bajita. Y al revés, cuando el transistor está conduciendo al máximo, la corriente es máxima que circula, pero la caída de tensión entre los terminales es muy poquita, ¿ya? Entonces la disipación del transistor también es muy baja. El problema se genera cuando uno está en la zona activa, donde la corriente que circula es significativa y la caída de tensión entre los terminales también es significativa. Y ahí el V por I genera que el transistor se caliente. Entonces, la técnica en aplicaciones de electrónica de potencia es conmutar, ¿ya? Es conmutar, o sea, estar siempre del corte a la saturación, corte, saturación, corte, saturación.
Entonces hay solamente breves impulsos de disipación de potencia, ¿ya? Igual el transistor se calienta, pero para eso se le ponen unos disipadores, algo que también vamos a ver en esta asignatura, pero no es tanto como si estuviese el transistor en la zona activa. El asunto es que un elemento inteligente, ¿ya? Es el que controla o el que coordina todas estas conmutaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un microprocesador. ¿Ya? Un microprocesador de alguna forma se conecta con los transistores, son varios transistores para cada línea, fase, por ejemplo, que yo quiero regenerar, o sea, si quiero generar una señal trifásica, ahora de distintas frecuencias, entonces necesito, por ejemplo, pares de transistores para cada fase, ¿ya? Y un microcontrolador, entonces, es el que genera los pulsos entre los transistores para que se vayan abriendo y cerrando, y ahí yo puedo generar entonces mi señal sinusoidal, ¿ya? Igual con esta técnica de modulación PWM, y se la puedo dar ahora al motor, ¿ya? Pero ahora no necesariamente a 50 Hz, puede ser a 60, puede ser más bajo, puede ser más alto, qué sé yo. Y entonces ahora puedo hacer una subcategoría de los variadores de frecuencia, se llama los partidores suaves, ya es un elemento que lo único que hace es que cuando se energiza, parte de frecuencias bajitas y empieza a aumentar la velocidad del motor, por ejemplo, hasta que llega a una velocidad determinada. Entonces eso es una aplicación de electrónica de potencia, ya clásica, donde se utilizan transistores conmutando entre corte y saturación, no en la zona activa, ¿ya? Por lo tanto, no, tampoco aplica lo que estamos viendo acá, ¿ya? Aquí lo que estamos viendo es sobre todo circuitos lineales, ¿ya? Es como generar una señal de salida con mayor amplitud que la señal de entrada, ¿ya? Pero las componentes espectrales, recuerden, tienen que ser las mismas de la salida que de la entrada. O sea, yo solamente quiero amplificar, o sea, generar una función de transferencia lineal entre la señal de entrada y la de la salida, ¿ya? Eso. Entonces, ya bueno, les hablé un poco de todo un poco del tema de los amplificadores y de aplicaciones de transistores. O sea, los transistores se utilizan hoy en día para un montón de cosas, tanto de la parte, no sé, pues si tendríamos que clasificar, podríamos hablar de la parte lineal, ya que serían los amplificadores de audio, qué sé yo. Después tenemos digital, ya que también está entre corte y saturación, o sea, pero para efectos de generar eh, computadores, ya, o sea, elementos que son capaces de computar, ya, guardar valores binarios, ya, y esos valores binarios entonces después se pueden almacenar, transmitir, procesar, etcétera, ya, y para eso también se utilizan transistores, pero que funcionan también entre corte y saturación, no pasan por la zona activa, y electrónica de potencia, donde también hay conmutación, ya, corte y saturación, no pasan por la zona activa o tratan de evitarla, ¿ya? Pero esto es para controlar flujos de energía, ¿ya? Flujos de potencia, por ejemplo, de una señal trifásica de 50 Hz, generar señales trifásicas de otra frecuencia. También variadores de frecuencia pueden hacer la gracia de que toman una señal monofásica, ¿ya? Monofásica, 220 volt, 50 Hz, y generan una señal trifásica, ¿ya? Eso también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la señal monofásica la rectifican, la convierten, en, por ejemplo, en 220 volt, o sea, en 310 volt continuo, ¿ya? Recuerden que si ustedes tienen 220 es el valor RMS, ¿ya? Pero si ustedes rectifican, entonces se quedan con la cresta del valor sinusoidal. Eso al rectificarlo después, bueno, llega de 310 un poquito más abajo, pero en el fondo tienen valores continuos de voltaje relativamente altos, y después de nuevo pueden hacer lo mismo que en el caso anterior, trozar las señales, así con un conmutador, y pueden generar tres señales, o sea, señales trifásicas si quieren, de esta señal continua, ¿ya? Así que en realidad un poco da lo mismo si es que el origen es una señal monofásica o trifásica, la señal de salida puede ser trifásica si ustedes quieren, ¿ya? Y los variadores de frecuencia ¿cómo se llama? Para motores chicos, de hecho son así, pues, ¿ya? Se conectan al monofásico y generan trifásicos, ¿ya? Así que para aplicaciones de baja potencia de motores, por ejemplo, anda súper bien. Ok, ya. Ahora sí, volvamos al tema. Entonces, lo que habíamos visto anteriormente fue un circuito básico. Analizamos aquí un circuito que estaba precisamente en la zona lineal. Ya tenía en la tensión de base 4 volts, en el BB, pero podría ser BBB, ya la fuente de la señal del voltaje de base del transistor, a 4 volts, y analizamos las corrientes, qué sé yo, y vimos la caída de tensión en los terminales, que es como lo último que tenemos que hacer, y vimos que la tensión de colector era 5,3, 5,4 volts, y la de emisor eran 3,3. ¿Ya? Entonces la caída de tensión entre los dos vemos que es significativa, pero lo que realmente nos preocupa es que BC sea mayor, un voltaje mayor que el voltaje de base, ¿ya?
Entonces el voltaje base son 4 volts y el voltaje BC son 5,3. Así que al ya ser mayor, ya sabemos que está en la zona activa, ¿ya? Vimos ahora el mismo ejemplo, solo que cambiamos de 4 volts a 6 volts, ¿ya? Un cambio que pareciera ser no muy significativo, pero lo que sucede cuando aumentamos la tensión en la base es que como consecuencia va a aumentar la corriente de base, ¿ya? En esta configuración. Al aumentar la corriente de base, por el beta va a aumentar la corriente de colector, ¿ya? Y al aumentar la corriente de colector, la caída de tensión en RC va a aumentar también. Entonces nos va a dejar menos margen entre el colector y el emisor, ¿ya? Dijimos ese margen que tenía que haber para que el transistor pueda de alguna forma controlar el flujo de corriente, ese margen ahora era menor, ¿ya? Y de hecho era tanto menor que si nosotros calculábamos cuál era la tensión en BC para esta corriente, nos daba 2.5 volts, ¿ya? Y ahí vemos donde hay una contradicción, porque si aquí tenemos 2.5 volts, es un voltaje en BC menor que el de base, que son 6 volts. Y eso no está permitido, o mejor dicho, eso implica que el transistor no está en la zona activa, está en la zona saturada, porque BC es un voltaje menor que el de base, ¿ya? Por lo tanto, una de las suposiciones que habíamos dicho no se cumple. ¿Cuál es? La que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Eso no se cumple, ¿ya? Porque no estamos en la zona activa, estamos en saturación. Y de hecho, les había mencionado que uno puede calcular a priori cuál es la corriente de saturación. La corriente de saturación, si la calculamos, una forma fácil de hacerlo es ver cuáles son las tensiones que tenemos en los extremos, y el transistor lo reemplazamos por un cortocircuito. Y ahí vemos cuál sería la corriente que fluye por esta rama, si es que el transistor fuese un cortocircuito, ¿ya? Y ahí vemos que la corriente máxima que fluiría, ya no debido al transistor, sino que a los elementos externos, que son la resistencia RC y RE, la corriente máxima sería 1.25 mA, ¿ya? Así que difícilmente el transistor podría generarnos una corriente de colector de 1.6 mA, ¿ya? Porque en realidad externamente ya la corriente está limitada a 1.25 mA. Así que en realidad, ¿qué es lo que sucede realmente? Es que el transistor de alguna forma reduce su tensión colector-emisor al mínimo, ¿ya? El mínimo no es cero, es cercano a cero, pero no es cero, pero reduce su tensión colector-emisor a un valor lo más bajo posible, ¿ya? Recordemos que la tensión finalmente disponible para que se genere corriente de colector es la tensión entre la fuente, que en este caso son los 10 volts, ¿ya? Menos la caída de tensión en el transistor. Pues así que si el transistor hace su tensión colector-emisor lo más pequeñito posible, le está dando, por así decirlo, más tensión a las resistencias para que el V dividido en R genere mayor corriente. Ya, pero en algún momento el transistor hace que su tensión colector-emisor sea lo más angosto, lo menor posible, pero ya no puede ser menos que cero, ¿ya? No puede ser menos que cero, no puede ser una tensión negativa, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? El transistor ya se saturó, o sea, ya fluye la mayor cantidad de corriente posible y no puede más. Ya el transistor está saturado y ahora nosotros podemos seguir aumentando la corriente de base, pero por la rama del colector emisor no va a fluir más corriente debido al aumento de corriente de base, ¿ya? Así que eso por definición es saturación. Ok, entonces verificar de que el transistor no esté saturado, y la forma más fácil de hacerlo es verificar que la tensión de colector no sea menor que la tensión de base, ¿ya? O mejor dicho, la tensión de colector siempre sea mayor que la tensión de base. En este caso no se cumplía. Y el corte es similar, solo que para el otro lado, sí, aquí nosotros pusimos también inocentemente una tensión de 0 volts en la base, ¿ya? Y uno si hace correr, digamos, el método ya súper establecido de cómo calcular todo esto, dice, bueno, si aquí tengo 0, le resto una caída de tensión de 0,7, empiezo a calcular, pero aquí se genera la primera contradicción de que si yo digo, aquí hay una caída de tensión de 0,7, entonces este punto debería ser menos 0,7 volts, ¿ya? Porque aquí tenemos 0, entonces aquí tendríamos menos 0,7, ¿ya? Y al tener menos 0,7 volts, y aquí tener 0 volts, ¿qué sucede? Vemos que la corriente fluye en este sentido. Y eso es una contradicción porque por el emisor, así como está, como ven en la flechita, la corriente tiene que salir, tiene que fluir hacia afuera, no hacia adentro, ¿ya? Entonces eso no se condice, ¿ya? Así, ¿cuál es el problema o cuál es la inconsistencia? La inconsistencia es asumir de que aquí hay una caída de 0,7 volts. En verdad,
cuando un diodo o una juntura no tiene una tensión de encendido suficiente o una corriente de encendido suficiente, entonces aquí no hay 0,7 volts, ¿ya? Sino que hay, bueno, la tensión que hay en este caso es si hay 0 a un extremo y tenemos 0 en el otro extremo, así que por toda la rama hay 0 volts. Aquí hay 0, aquí hay 0, aquí hay 0, aquí hay 0. ¿Ya? Así que la juntura en realidad tiene 0 volts, por lo tanto no está encendido y no se genera ni corriente de base, ni corriente colector, ninguna corriente. Todas las corrientes son 0. ¿Ya? Eso es más o menos aquí lo que mostramos. La corriente es 0, qué sé yo. Y aquí, bueno, un clásico error es asumir que porque la corriente es 0, entonces los voltajes son todos 0. Y eso no es así. Porque si se fijan, al ser la corriente 0, al transistor estar en corte, vamos a borrar aquí un poquito, significa que se comporta como un circuito abierto, como un interruptor abierto, ¿ya? Y al estar como un interruptor abierto significa que toda la rama superior está a la tensión de la fuente de tensión que tenemos en la rama superior. Pues en este caso tenemos 10 volts, debido a que no hay corriente, no hay caídas de tensión, ¿ya? Las caídas de tensión son 0, pero las tensiones en todos los puntos, por lo tanto, son 10 volts, ¿ya? O sea, aquí tenemos más 10 volts, ya bueno, porque estoy conectado a la fuente, pero al otro lado de la resistencia también tengo más 10 volts, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corriente es 0, y C es igual a 0, por lo tanto, la caída de tensión en RC es 0, ¿ya? Por lo tanto, si la caída de tensión en RC es 0, por un lado tenemos 10 y por otro lado también tenemos 10, ¿ya? Y eso entonces significa, eso es lo mismo que en los interruptores a todo esto, ¿eh? Ustedes tienen, por ejemplo, el clásico, no sé, los 220, aquí 220 volts, y ustedes tienen su ampolletita, ¿ya? Supongamos aquí un desfilamento, ¿ya? Conectado al interruptor. Entonces, supongamos que la fase, ya ustedes saben, en sistemas eléctricos hay una fase y un neutro, ¿ya? La fase y el neutro. El neutro en general está conectado en alguna parte de su casa a tierra, ¿ya? Es por eso que si ustedes tocan el neutro y la instalación está bien hecha, hay veces, o la mayor parte de las veces la instalación no está bien hecha, ¿ya? Pero no, y no les recomiendo, mejor dicho, olviden lo que acabo de decir, no toquen el neutro, ¿ya? Ya, pero supongamos, si por casualidad, por accidente tocan el neutro, no les va a pasar nada, ¿ya? Porque está conectado a tierra. Pero si usted toca la fase, naturalmente les va a dar un golpe eléctrico, ¿ya? Porque ustedes van a cerrar el circuito entre la fase y la tierra. El problema es que muchas veces, de hecho voy a cambiar el lugar del interruptor acá, vamos a dejarlo aquí cerrado, y voy a poner, para efectos prácticos, el interruptor acá, ¿ya? Ahí, ¿ya? Después de la ampolletita. Entonces, el interruptor está abierto, ¿ya? Tenemos la fase, tenemos la ampolleta, que tiene su resistencia. Pueden imaginarse que la ampolleta no es más que una resistencia, ¿ya? Esto es equivalente. Y tenemos un interruptor abierto, ¿ya? Y muchas veces uno piensa que como el interruptor está abierto, todas las partes del circuito son seguras, ¿ya? Como que yo puedo tocar incluso esta parte del interruptor, ¿ya? Sin ningún problema, pero porque dice, bueno, estoy al otro lado de la ampolleta, ¿ya? Estoy al otro lado de la ampolleta, así que no me va a dar la corriente. No, resulta que aquí, a ese lado de la ampolleta, también hay 220 volts, ¿ya? También hay 220 volts. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto, ¿ya? Si bien aquí hay una resistencia entre medio, pero no hay ningún flujo de corriente, ¿ya? El flujo de corriente es 0. Como el flujo de corriente es 0, la caída de tensión en la ampolleta es 0. Por lo tanto, si a un extremo de la ampolleta hay 220, al otro extremo de la ampolleta también hay 220, ¿ya? Entonces, ahí uno piensa, sobre todo cuando uno está arreglando el enchufe, el interruptor, desarma el interruptor y uno dice, ah, bueno, puedo tocar cualquier parte del interruptor porque, no sé, pues está abierto, no tiene nada que ver eso, ¿ya? Entonces, uno de los terminales del interruptor, de hecho, está energizado, ¿ya? Y aunque haya una ampolleta entre medio, igual le puede dar la corriente, ¿ya? Entonces, mientras mayor potencia la ampolletita, menor la resistencia, así que si la ampolleta que está conectada es de alta potencia, entonces es más probable que ustedes se electrocuten si tocan ahí ese extremo. Bueno, volviendo entonces a nuestro circuito, es lo mismo acá. No porque el transistor esté abierto, ¿ya? Esté como un circuito abierto, significa que en BCC, o en BC quiero decir, la tensión sea 0. Al contrario, BC, la tensión es igual a la tensión de la fuente, ¿ya? Eso lo digo porque, bueno, es un clásico error que veo en las pruebas, ¿ya? Ok. Entonces, el potencial alrededor de tensión base emisor es
menor de 0,5. En general se habla de que bajo 0,5 volt, si uno mide bajo 0,5 volt, o si la tensión aquí entre base y emisor es menor a 0,5 volt, el transistor está en corte, ¿ya? Así que menos 0,5 ya es seguro que está en corte, entre 0,5 y 0,7 está como encendiéndose. Recordemos que esto es una curva exponencial, ¿ya? Por lo tanto, no es así, ya no es que hasta cierto voltaje está en off y después de cierto voltaje está en on, ¿ya? La cuestión es más bien una zona, ¿ya? De encendido, ¿ya? Así que menos de 0,5, si digamos que estos son 0,5, aquí seguro que está apagado. Entre 0,5 y 0,7, depende, pueden ser corrientes muy pequeñitas que ya se está encendiendo el transistor, no va a funcionar quizás totalmente lineal, pero se está encendiendo, y sobre 0,7 seguro que ya está encendido, ¿ya? Así que entre 0,5 y 0,7 es un rango medio intermedio, ¿ya? Ok, entonces las corrientes son cero, eso es como la moraleja. Ok, ¿qué más? Ya, el famoso transistor PNP. Ya, aquí un ejemplo a propósito de cómo funcionan los transistores PNP, porque todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora son con transistores NPN. Así que vemos un circuito similar al anterior, pero pueden observar que ahora el emisor está arriba, la base sigue estando en el centro y el colector está abajo, ¿ya? Pueden saber que el emisor está arriba por la flechita. Recordemos que el elemento distintivo entonces del emisor es su flechita, la que está ahí. Ya, en este caso, como es un transistor PNP, la flecha va hacia adentro. O sea, claro, ¿qué me distingue un transistor NPN? Que yo lo roto, por ejemplo, en vez de dejar la flecha abajo, la dejo arriba, porque el transistor simplemente está rotado, ya con un transistor PNP donde la flecha también está arriba. Bueno, es que en el PNP la flecha va hacia adentro, mientras que en el NPN la flecha va hacia afuera. Recordemos entonces que la corriente en el PNP entra, ¿ya? Como la corriente entra, entonces el voltaje por el emisor tiene que ser necesariamente mayor que el voltaje de base y el voltaje de colector, ¿ya? Así como este voltaje es más alto que este, le ponemos ahí un P más, y aquí le ponemos un P, ¿ya? Se demoró un poquito, así que pegado ahí sí. O sea, este voltaje de acá siempre tiene que ser mayor que el de base, ¿ya? Tiene que ser por lo menos 0,7 volt mayor para que o sea, 0,5 volt mayor, para que la juntura esté por lo menos encendida, ¿ya? Y recordemos que para que esté en la zona lineal, la tensión de base tiene que ser mayor que la tensión de colector, ¿ya? En el caso del análisis con NPN, nosotros decíamos que la tensión de colector tenía que ser mayor que la base, ¿ya? Pero en este caso con el PNP es la de base la que tiene que ser mayor que el colector, ¿ya? Así que, bueno, una forma de acordarse es este triangulito que ven acá. Entonces, si lo disponen de esta forma, como el emisor está físicamente más arriba que la base, tienen que acordarse que, bueno, el voltaje del emisor tiene que ser mayor que el de base, y como físicamente el terminal en el diagrama aquí, la base está más arriba que la de colector, tienen que acordarse que el voltaje de base tiene que ser mayor que el de colector. Si se cumple todo eso, entonces estamos en la zona activa, ¿ya? Entonces, para calcular, ¿cómo hacemos? Partimos con la tensión de emisor, ¿ya? Al igual que lo hicimos en el caso anterior, ¿ya? Nosotros partimos con la tensión de base y después calculamos el tiro de la tensión de emisor por la caída de tensión acá, 0,7 volt. Ojo que acá, entonces, en la base tenemos 0 volt, ¿ya? Y la tensión de emisor tiene que ser mayor, así que son 0,7 volt de esta forma, ¿ya? Así que la tensión de emisor es más 0,7 volt, ¿ya? Porque la tensión de base está conectado físicamente a tierra, a cero. Y como tenemos la tensión de emisor definida y la de, en este caso, del B+, ¿ya? Podríamos llamarlo BEE también si quieren, ¿ya? A 10 volt tenemos los dos extremos de esta resistencia RE ya definidos en voltaje. 10 volt por un lado, 0,7 volt por el otro. Por lo tanto, la corriente que va a circular por RE va a ser 10 menos 0,7 dividido por la resistencia RE, que son 2 kilos, ¿ya? Así que 4,65 miliamperes los definimos, ¿ya? De esta forma, o sea, ya definimos que esa es la corriente. Y esa corriente es más o menos la misma que circula por IC, ¿ya? Porque recordemos que es muy similar IE con IC. Por lo tanto, en este caso, bueno, aquí aparece así con más detalle, pero lo importante es que la tensión de colector
si la calculamos, ¿cómo la calculamos? Partimos de los menos 10 volts y le sumamos la caída de tensión RC. ¿Por qué le sumamos? Porque BC tiene que ser un voltaje mayor, porque está más arriba, ¿ya? Recordemos, porque el flujo de la corriente va de arriba hacia abajo, ¿ya? Tiene que ser un voltaje mayor que la de la fuente mínima, ya que en este caso son menos 10 volts, así que le sumamos esa caída de tensión. ¿Cuál es la caída de tensión? Es 1 kilo por la corriente IC, que dijimos que era alrededor de 4,6, 4,7 miliamperes. Entonces, al multiplicar nos da 4,6 volt de caída, y eso se lo sumamos a menos 10. Así que menos 10 más 4,6 nos da menos 5,4. Entonces, BC es menos 5,4, y ahora finalmente podemos verificar si estamos en la zona activa o no. Y recordamos que BC es 0 volt, ¿ya? 0 volt, menos la caída de tensión en BC, que es menos 5,4, así que 0 menos menos 5,4, y nos da que la tensión BC, que es la que tenemos acá, entonces son 5,4 positivo. Es mayor que 0, por lo tanto estamos en la zona activa, ¿ya? Además, la tensión emisor-base, entre el emisor y la base vemos que son 0,7, no hay ningún inconveniente con eso, ninguna contradicción. Así que, como está polarizado en directa, decimos que el transistor está en el modo activo. Más que nada lo que hay que verificar acá es que esto no hayan 0 volt, digamos, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, la tensión BEE fuese 0 volt, como el caso anterior. Si aquí tenemos 0 volt o tenemos un voltaje muy pequeñito, y aquí en la base también tenemos un voltaje muy pequeñito, y la resta de los dos no es mayor que 0,7, entonces no hay forma de que la juntura emisor-base, o base-emisor, sea 0,7, ya si ninguno de los extremos da para los 0,7. Bien. A ver, aquí me preguntan, profe, el esquema completo de este circuito sería una sola fuente con el terminal positivo, hacia el emisor, una sola fuente con y hacia el emisor, y el terminal negativo al colector, no. Ya, veamos acá. Claro, como esta es la versión simplificada porque no tenemos ¿cómo se vería la fuente de tensión? Se vería así. Podríamos decir que es esto conectado acá, esto conectado acá, y esta es una tensión, vamos a llamar la tensión BCC. Se llama BCC no porque necesariamente BCC tenga que estar arriba, sino que la fuente asociada al colector se le llama históricamente BCC, ¿ya? BCC entonces es igual a menos 10 volt, ¿ya? Lo pongo así, ¿ya? Con esta polaridad en el diagrama, el más para arriba, el menos para abajo, pero el valor de BCC le pongo menos 10 volt para que se entienda de que desde este punto, que es la referencia, que es tierra, le tengo que restar 10 volt para llegar a la fuente, ¿ya? Que en este caso es lo que tenemos acá. Y luego tenemos la otra fuente, que sería esta, que se conecta acá, más menos, y esta sería BEE, ¿ya? Y de nuevo, se llama BEE porque es la fuente asociada al emisor, ¿ya? Y esta fuente es más 10 volt. ¿Por qué? Porque desde la referencia le sumamos 10 volt a llegar a este punto, ¿ya? Así que ese sería como el diagrama completo. Lo que decía el compañero, si es que fuese una sola fuente que va desde un extremo al otro. No, a ver, no, tiene que haber un punto medio que se refiera a la Tierra, ¿ya? Tiene que estar ese punto medio, porque así explícitamente estamos diciendo que este punto son 10 volts sobre la referencia y este son menos 10 volts sobre la referencia, ¿ya? Ok. Y eso, hay que tratar de mantener esta convención de que las fuentes de tensión siempre el terminal positivo esté hacia arriba y el terminal negativo esté hacia abajo, y que los valores que uno le asigne sean o positivos o negativos según la polaridad, ¿ya? Porque ¿qué puede hacer uno? Uno puede dar vuelta a la fuente, ¿ya? Entiéndase así, y ponerle un valor positivo, ya decir BEE es igual a, no sé, ya 10 volt, ya BCC, para que se BCC es igual a 10 volt positivo,
Pero como la fuente está patas para arriba, entonces en realidad el terminal de abajo es más positivo que el de arriba, así que es como que estuviese la polaridad inversa. La cosa se empieza a enredar. Y peor aún si la fuente está patas para arriba, así como terminal positivo abajo, el negativo arriba, y todavía el valor de la fuente es negativo, ya ahí la cosa o sea, uno lo puede resolver, si tampoco es tan complicado, pero en realidad se presta para confusiones. Entonces, lo mejor es que adoptemos siempre ¿cómo se llama? La convención de cuando que escribamos una fuente de tensión, la dejemos con el terminal positivo arriba y el negativo abajo, y sean el valor de la fuente el que lo anotamos positivo o negativo según la polaridad, ¿ya? Para que no nos enredemos. Ok, ya. Entonces, ese transistor estaba en la zona, o sea, está en la polarización activa, ¿ya? Finalmente, esto lo de estabilidad lo mencioné en la clase anterior, ¿ya? Que el beta varía con la temperatura, ¿ya? El beta varía con la temperatura, no recuerdo cuánto, ¿ya? Porque eso está súper bien establecido, es una propiedad del semiconductor, ¿ya? Cuánto varía el beta con la temperatura, pero varía significativamente. Entonces vimos en la clase anterior cómo en la fórmula se observaba de que al poner una resistencia de emisor, lográbamos independizarnos un poco de beta, ¿ya? Entonces después beta podría seguir variando todo lo que quería, pero por tener una resistencia de emisor había un efecto de retroalimentación que de alguna forma cancelaba los efectos de beta. Debido a que la corriente de colector o la corriente de emisor, ya que son casi la misma, dependía más del RE que del beta, ¿ya? Acá. Entonces veíamos que IB era influenciado por esta parte, pero también por esta, ¿ya? Ahí no me quedo medio feito. RB ni siquiera está dibujado acá, RB es 0, y no importa que RB sea 0, porque al final la IB está determinado por la segunda parte, el beta más 1 por RE, ¿ya? Entonces, borramos esto. Entonces la corriente de colector era una función de la corriente de base, que también tenía su beta, y ahí es donde se genera la cancelación, ¿ya? Entonces veíamos que teníamos arriba el beta más 1, no sé por qué es beta más 1 si debería ser beta. Y C, no, aquí hay un error. Esto es beta, ¿no? Ahí me equivoqué, parece. Claro. Y C es beta por IB, claro, y este también se va. Ahí está. ¿Ya? Entonces, cuando beta más 1 por RE es mucho más grande que RB, ¿ya? Cuando esta parte de acá es mucho más grande que la de acá, entonces el RB se puede eliminar, ¿ya? Porque no afecta en nada. Y ahí sí donde beta y beta más 1 se cancelan, ¿ya? Suponiendo que beta es mucho más grande que 1, ¿ya? Entonces beta partido por beta más 1 en general tiende a 1. Entonces también se cancelan esto, y ahí es donde nos queda que IC está finalmente determinado por, bueno, las fuentes que tenemos acá y el R, ¿ya? Así que es independiente del beta. Eso lo habíamos analizado la vez pasada y ahora, bueno, lo volvemos a mencionar. Aquí hay un ejercicio que analiza la estabilidad, ya de estos circuitos. Si se fijan, no tienen RE, por lo tanto podemos calcular la estabilidad del circuito en función a variaciones del beta. Bueno, el beta puede cambiar, como les decía, por la temperatura, pero también puede cambiar por defectos de fabricación, ¿ya? La fabricación de los transistores bipolares entonces tiene una distribución más o menos amplia sobre el beta de los transistores, ¿ya? Así que ustedes pueden comprar el mismo transistor, al mismo fabricante, el mismo modelo, pero en el laboratorio los miden y van a ver que tienen una distribución amplia en torno al beta nominal, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, uno puede medirlos y una vez que los midió, dejarlos, ojalá todos los betas igualitos, y ahí aplicarlos, soldarlos en el circuito, pero eso naturalmente no es escalable. ¿Qué pasa si tenemos que fabricar miles de unidades? Entonces no podemos andar midiendo miles de transistores, aunque igual se podría automatizar ese proceso, ¿ya? Pero lo mejor es independizarse del beta a nivel del diseño. En fin, aquí vemos, bueno, un circuito más de todos. Se calcula la corriente de base, que es esta de acá, después se multiplica por beta, nos da una corriente colector, que es la de acá, y después la corriente de emisor es un poquito más, casi la misma que la corriente de colector, y la tensión de colector ya nos da 1.4, ya 1.4 volts, donde la tensión de base es 0.7, así que tenemos 0.7
de margen entre el colector y la base, ¿ya? Así que está en la zona activa sin problema. Y aquí se ve entonces que depende todo del beta, acá. Ahí está el punto del beta donde influyen las corrientes, ¿no es cierto? Y después hay un ejercicio, dice así, dice, en el circuito que vemos acá abajo, ya se va a fabricar usando un tipo de transistor cuyo beta está especificado entre 50 y 150. ¿Ya? Esto es un clásico problema de prueba, por si acaso. Un rango de betas, ¿ya? Le dicen, mire, el beta que usted va a poner lo puede encontrar entre 50 y 150 dependiendo de justo el transistor que le tocó, ¿ya? Aquí dice la explicación. Esto es, las unidades individuales del mismo tipo de transistor pueden tener esa variación en beta, ¿ya? Rediseña el circuito, o sea, cambia algún parámetro aquí de este circuito. De hecho, no cualquier parámetro, sino que RC, cambia el RC, de modo que se garantice que todos los circuitos fabricados se encuentran siempre en el modo activo, ¿ya? O sea, no se saturen, ¿ya? ¿Cuál es el intervalo de valores de voltaje de colector que pueden exhibir los circuitos fabricados? ¿Ya? Dado que el beta va a cambiar, entonces los voltajes de colector también van a variar, ¿ya? Pero entonces la primera misión es definir un valor de RC que asegure que siempre esté en el modo activo, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para que siempre esté en el modo activo, BC siempre tiene que ser mayor que BB, ¿ya? Y BB, como está conectado aquí a través solamente de su juntura del diodo a tierra, entonces este punto siempre va a ser 0,7, ¿ya? Por lo tanto, BC siempre tiene que ser mayor que BB, o sea, siempre mayor que 0,7. Eso es lo primero que aparece acá, ¿ya? BC. Ahora recordamos que BC es la corriente que circula por el colector, ¿ya? Multiplicado por RC, esa es la caída de tensión de RC, ¿ya? Y a esa caída de tensión en realidad se la restamos a BCC, que es la fuente que tenemos, ¿ya? Así que tenemos BCC menos la caída de tensión por esta resistencia. Y la caída de tensión de esa resistencia es la corriente IC. Pero la corriente IC, a su vez, es un producto de la corriente IB, ¿ya? Que es la que definimos en la primera parte. Todo esto de acá es IB multiplicado por beta, ¿ya? Así que IB por beta nos da el IC. ¿Ya? IB, a su vez, es un extremo de la fuente, el BBB, que serían 5 volts, menos la caída de tensión de acá, que son los 0,7. ¿Ya? Y eso dividido en la resistencia RB. Eso es el IB. ¿Ya? En fin, aquí uno desarrolla todo, ¿ya? Y lo multiplica por beta, ¿ya? Y ahí ese beta todavía no lo reemplazamos porque en realidad es un rango de valores. Pero ya nos sirve para saber qué valor, qué extremo utilizamos. ¿Utilizamos el 50 o utilizamos el 150? Vemos que nosotros queremos que BC sea el voltaje mayor posible, ¿ya? Porque si es muy bajito, podría ser que esté por debajo de los 0,7, que es lo que nos pide el problema. Así que mientras más grande, ¿ya? BC, mayor, o sea, mejor. Pero BC depende de esta caída de tensión, ¿ya? Así que si es muy grande la caída de tensión, BC va a ser más pequeñito, ¿ya? Porque estamos restando este término, ¿ya? Así que queremos que la caída de tensión sea lo más pequeña posible, ¿ya? Porque mientras menor caída de tensión, entonces BC va a ser más grande. Por lo tanto, si queremos que el valor sea lo más pequeño posible, ¿cuál es el peor caso? Nosotros estamos analizando el peor caso, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la ecuación y hacer los cálculos para el peor caso. ¿Cuál es el peor caso? El peor caso es cuando la caída de tensión es lo más grande posible. ¿Y cuándo es lo más grande posible? Cuando el beta es mayor, ¿ya? Entonces, si beta es, supongamos que la corriente de base es no sé, 10 microamperes, ¿ya? Si beta es 100, entonces la corriente de colector va a ser 1 miliamper, pero si beta es 200, entonces va a ser 2 miliamperes la corriente de colector, ¿ya? Y naturalmente, mientras mayor la corriente de colector, la caída de tensión en RC va a ser mayor, por lo tanto el voltaje BC va a bajar más, ¿ya? Así que mientras beta sea más grande, estamos en el peor caso. Y nosotros entonces queremos calcular un valor de resistencia, RC, para el peor caso, ¿ya? Entonces, si para el peor caso se cumple que está en la zona activa, para los otros casos también se va a cumplir. Esa es la lógica de esto. Entonces, ¿qué hacemos? El beta aquí lo reemplazamos por el peor caso, que son 150, ¿ya? Aquí vemos entonces, para que esto se maximice la caída, el beta lo reemplazamos por 150, y ahora hacemos que BC, que dijimos que
tendría que ser más que 0,7, pueden ponerle 0,7 si quieren. Menos 10, aquí pasamos el 10 al otro lado como menos 10, y después todo este factor del RC lo pasamos dividiendo, ¿ya? Así que al final nos va a quedar aquí, bueno, 9,3 por 10 kilos, ¿ya? Dividido en todo esto. Ahí les da un valor de RC que es igual a 1,44, ¿ya? Entonces, en resumen, si RC es 1,44 kilos, con un beta crítico de 150 veces, entonces vamos a tener un valor de C crítico de 0,7 volt, ¿ya? Que es igual a los 0,7 volt de acá. Es igual, o sea, los dos son iguales, entonces estaríamos en la zona crítica de la zona activa, ¿ya? Si BC bajase un poquito más, entonces ya no estaría en la zona activa, estaría en saturación. Y ahí termina el ejercicio, ¿ya? O sea, la primera parte que era calcular el RC, entonces 144. La segunda parte era cómo se ve ahora el BC para los otros betas, ¿ya? El otro beta, el otro extremo era 50, ¿ya? Entonces, 150 vimos que BC crítico eran 0,7 volt, ¿y qué pasa con beta 50? Bueno, si aquí el 150 lo reemplazamos, acá. Si el S150 lo reemplazamos por 50, entonces, y el RC ahora lo reemplazamos con el 1,44, nos va a dar el nuevo BC, y el nuevo BC serían 6,9 voltios, ¿ya? Así que este BC va a variar dependiendo del beta del transistor que nos toque, entre 0,7 volt, que en ese caso está en la zona activa, hasta 6,9 volt, que ahí está definitivamente en la zona activa porque es muchísimo mayor el voltaje que el voltaje de base, ¿ya? Así que ahí hicimos un pequeño problema de diseño, ¿ya? Diseñar un circuito no es más que elegir bien el RC para que siempre esté el transistor, el circuito, el amplificador en la zona activa, ¿ya? Ok, borramos. Y ahí terminamos esa parte de la clase. Entonces empezamos, ¿a qué hora empezamos? A las 12:20. Son las 1:20, o sea, de nuevo me quedan 15 minutos. Descartar. Vamos a introducir la segunda parte del capítulo, que yo creo que, o sea, de la siguiente parte del tema del capítulo 3, ¿ya? Para que por lo menos dejemos ya avanzado eso. Ya, no hay más preguntas, entonces vamos viendo la segunda parte. Entonces la primera parte hablaba sobre la polarización de los transistores. Ya hay que asegurarse que el transistor siempre esté en la zona activa, porque así cuando después le ingresemos una señal alterna, esa señal alterna se va a amplificar de forma lineal, o sea, sin distorsión. Entonces, lo que se va a ver en este capítulo 2 ya es el transistor bipolar como un amplificador, ¿ya? Y vamos a ver el modelo pi híbrido y el modelo T de estos. Sus modelos, ustedes saben, son una simplificación de la realidad, ¿ya? Pero que es súper útil para generar cálculos y poder estimar cómo se va a comportar el transistor como un amplificador de señales, ¿ya? Que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, un poco para introducir estos modelos, el libro parte de este esquema que vemos acá, ¿ya? Vemos un transistor bipolar, en este caso NPN, con su resistencia RC, ¿ya? Una fuente de tensión BCC que está polarizando por un extremo entonces la resistencia. Aquí no tenemos una RE, ya no, en este momento no es importante. Lo que sí tenemos en la base, ya que podría ser distinto, es que tenemos una fuente de tensión alterna. Aquí la dibujan, en realidad pareciera continua, pero es alterna, ¿ya? Y aquí es donde ya se utiliza lo que les había adelantado en la clase anterior, esta nomenclatura de las letras en cursiva, ¿ya? O en minúscula, ¿ya? BE significa una señal alterna, ¿ya? Una señal AC. Y B mayúscula o B imprenta, BE, es una señal continua o una señal DC, ¿ya? Y están las dos en serie, haciendo mención de que la señal de voltaje que vamos a ver en el transistor va a tener una parte continua y una parte alterna, ¿ya? La parte continua ya vimos que es necesaria para polarizar el transistor, para que el transistor esté en el punto de operación, el punto Q, que lo deja en la zona activa. Y la señal alterna es necesaria porque es la señal que queremos amplificar finalmente, ¿ya? Entonces, la señal alterna la ingresamos por la base y la vamos a obtener a través de una señal
colector emisor o una señal de colector, ya si quieren, con respecto a referencia. Aquí para estos casos es lo mismo, la señal colector emisor es la misma que la señal de colector, porque la referencia es el emisor, ¿ya? Pero en el fondo por acá va a salir una señal colector emisor que también va a tener una componente continua, que es parte de la polarización del transistor, y va a tener una componente alterna, que es la señal útil, finalmente, lo que nosotros queríamos amplificar, ¿ya? Entonces aquí aparece esta nomenclatura híbrida donde la variable aparece con letra cursiva o letra minúscula, y el subíndice aparece con letras mayúsculas o imprenta, ¿ya? El IC también, cursiva, la variable, mayúscula el subíndice, ¿ya? Entonces eso hace mención de que tiene una parte AC y una parte DC, ¿ya? Eso más o menos lo que se explica acá. Ok, entonces nosotros podemos irnos un poco más a la física del dispositivo del transistor bipolar, ¿ya? Y recordar la ecuación de Schottky, donde la corriente que circula por la juntura es función de una corriente constante de saturación, ¿ya? Un IS, que es un parámetro, es un escalar que viene de la física del semiconductor, ¿ya? Dependiendo del tamaño, el área transversal, etcétera, ustedes pueden calcular cuál es el IS, pero no va al caso, ya eso se veía antiguamente en una asignatura que era electrónica de estado sólido, ya ustedes ya no la tienen. Entonces, a uno va ahora a la hoja de datos del dispositivo y ve cuál es el IS, el fabricante nos dice cuál es la corriente de saturación. Multiplicado por una exponencial del voltaje en la juntura, el voltaje base emisor, dividido por un voltaje VT, ¿ya? El voltaje VT es una constante en principio, ¿ya? Se va a llamar el voltaje térmico, probablemente ustedes ya lo vieron. El voltaje térmico es un voltaje constante, pero en realidad es variable, varía según la temperatura, pero a temperatura constante, entonces es un valor constante, ¿ya? Para todos los ejercicios que vamos a ver, este voltaje VT es constante, van a ser alrededor de 25 milivolts, ¿ya? Es un valor bastante, uno podría pensar arbitrario, pero en realidad se calcula en base a la constante de Boltzmann, el factor K, la temperatura en grados Kelvin y la carga del electrón, ¿ya? Si ustedes ponen todas esas constantes, les va a arrojar un valor VT alrededor de 25 milivolts, donde T es la temperatura ambiente de 27 grados Celsius, ¿ya? Es una temperatura un poquito más alta, 27 o 20, no sé si eran 27 grados Celsius, ¿ya? Pero en general 25 milivolts a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El voltaje que nosotros aplicamos entre la base y el emisor, entre estas junturas, recordemos que aquí hay una juntura P, aquí hay una juntura N, ¿ya? Ahí. El voltaje que aplicamos entre estos extremos, ¿ya? Nos va a generar una corriente, ¿ya? Esa es la ecuación de Schottky, la que determina esta ecuación de acá. Ahí. Aquí dice IC, ¿ya? Uno podría pensar que en realidad la corriente que circula por acá es IB, ¿ya? Pero IB y C, una es un múltiplo de la otra, ¿ya? Así que para efectos de la corriente que circula por acá, IC, ¿ya? Se puede definir IC en función a la tensión entre la base y el emisor, ¿ya? Ok, pero es esta curva que nosotros conocemos, entonces, donde está el encendido, los 0,7, etcétera, ¿ya? Y aquí tenemos la corriente IC, y aquí tenemos la tensión base emisor, ¿ya? Esta curva se llama la curva o la ecuación de Schottky, ¿ya? Y está determinado entonces por la parte constante o el factor de la corriente de saturación IS multiplicado por una exponencial, donde tensión base emisor es la tensión que cae en la juntura, ¿ya? Es el eje horizontal, y la corriente IC es el eje vertical, ¿ya? Bueno, el resto son conocidos. La corriente de emisor en realidad es la corriente de colector dividido por el factor alfa. Recordemos el factor alfa es beta partido por beta más 1, o sea, realmente la relación entre la corriente de emisor y la de colector, que es muy cercana a 1, 0,99 algo, qué sé yo. Pero en estricto rigor, la corriente IE es mayor que la IC, así que como alfa es un valor menor que 1, entonces IC dividido en un valor menor que 1 nos da un valor un poquito mayor, que es IE. IB es igual a IC dividido en beta, ¿ya? Y la tensión de colector, vamos a borrar aquí un poquito, la tensión de colector BC, ¿ya? Es igual a la tensión colector emisor, o sea, estas dos
tensiones, porque el emisor es 0, ¿ya? Y es igual también por el otro lado a BCC, el valor BCC, ¿ya? Que es el que está acá, menos la caída de tensión BRC, ¿ya? Que es IC por RC. Así que ahí ya tenemos todos los parámetros que necesitamos. Tenemos la ecuación de Schottky, que es la que realmente describe la física del dispositivo, ¿ya? Cómo se comporta la variación de corriente, eso es lo que nos interesa, la variación de corriente en la juntura debido a una variación de tensión en esa juntura, ¿ya? Entonces, las señales de entrada base emisor, ¿ya? Van a tener una componente alterna y continua. Yo en vez de utilizar esto de la cursiva, el imprenta, etc., yo le puse el subíndice AC/DC, ¿ya? Un poco para que sea más claro y si uno está leyendo así a la rápida no se enrede, ¿ya? AC/DC significa que esa variable tiene tanto una componente alterna como una componente continua, ¿ya? Y aquí dice, esta es como la nota, se descomponen las siguientes componentes continua y alterna, o sea, continua DC, alterna AC, o letras en mayúscula B, BE y en minúscula B, BE, ¿ya? Que es lo que utiliza el libro, ¿ya? Así que cuando ustedes vean una figura, puede ser con esta nomenclatura, ¿ya? Con la de acá, o puede ser con esa nomenclatura de acá, ¿ya? Ok, entonces ahora volviendo al análisis del circuito anterior, vimos que la tensión base emisor, ¿ya? Que tenía una componente alterna y una componente continua, como se ve acá, se puede descomponer en dos fuentes de tensión, una fuente solamente continua y una fuente solamente alterna, que es lo que estamos haciendo en esa ecuación. Y a su vez, las corrientes que son la consecuencia de estas tensiones base emisor, las corrientes de colector, también se pueden descomponer en una parte continua y una parte alterna. Entonces la corriente de colector continua alterna, ya de C a C, ya se puede, si nosotros cambiamos simplemente aquí, como hicimos acá, esta variable, en esas dos partes, entonces nos quedaría como vemos acá, ¿ya? Es la ecuación de Schottky, pero en la variable base emisor AC/DC la descomponemos en dos voltajes. Un voltaje que es la tensión base emisor DC, más otro voltaje que es la tensión base emisor AC, ¿ya? Que es lo que habíamos hecho acá arriba, ¿ya? Así que en el fondo es ponerle dos voltajes a la exponencial dentro de la ecuación de Schottky, ¿ya? Y ustedes saben, en las exponenciales, cuando se suman los exponentes, ¿qué es lo que pasa? Eso equivale a multiplicar dos exponenciales con cada uno de los exponentes por separado, ya que es lo que estamos viendo acá. Entonces esto es equivalente, ya, de nuevo estamos hablando aquí de la corriente de C a C, ya, es equivalente entonces a la misma factor IS, que dijimos que era un factor que lo da el fabricante, multiplicado por la exponente de la parte continua, ¿ya? Exponencial de tensión base emisor continua, que se yo, dividido en el voltaje térmico, ¿ya? Que de nuevo es un voltaje constante si es la misma temperatura, multiplicado ahora por otro exponente que es de la parte alterna, ¿ya? O sea, hay un exponente para la parte continua y hay un exponente para la parte alterna. La gracia es que como el IS es constante, ¿ya? Y la parte continua también es constante, entonces podemos empaquetar todo esto, el IS y la exponente de la parte continua, en un solo término que va a ser una corriente continua, ¿ya? O sea, en otras palabras, cuando nosotros polarizamos un transistor, ¿ya? Con una tensión en base emisor que tiene una parte continua y una parte alterna, la corriente como consecuencia también va a tener una parte continua y una parte alterna. Entonces esa parte continua es la que estamos viendo acá, ¿ya? Es un factor que multiplica a una exponencial, ¿ya? ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve a continuación para definir una cosa que es súper importante en estos circuitos que no son lineales, pero que nosotros lo queremos utilizar en un rango lineal, ¿ya? Que es la condición de pequeña señal. O sea, usted, creo que lo mencioné, sí, lo mencioné en la clase anterior, de que el rango lineal va a funcionar siempre y cuando la señal de entrada sea suficientemente pequeña, ¿ya? Si es suficientemente pequeña, entonces la curva, ¿ya? La pendiente de la curva, donde estamos en el punto de operación operando la señal esta, se comporta como si fuese una recta. Entonces, en el fondo, la consecuencia va a ser una función lineal,
¿ya? O la señal de salida va a ser proporcional a la señal de entrada. Si la señal de entrada es muy grande, entonces va a tener varias pendientes, por lo tanto ya no va a ser una función lineal, ¿ya? Y eso se llama la condición de pequeña señal, ¿ya? De que la señal sea suficientemente pequeña para que la curva se vea en ese rango como una recta, ¿ya? Entonces, aquí vemos que si la tensión base emisora alterna, que es lo que tenemos acá, es suficientemente pequeña, o sea, mucho más pequeña que ¿qué cosa? Que el voltaje térmico, que es el voltaje que tenemos abajo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si lo de arriba, si el numerador, olvidémonos de la exponencial por un rato, estamos hablando solamente del exponente, o de una fracción en general. Si el numerador es mucho más pequeño que el denominador, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener un valor que es menor que 1, ¿no es cierto? Si el numerador es menor que el denominador, el valor es menor que 1. Si el numerador es mayor que el denominador, el valor va a ser mayor que 1, ¿ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Si el exponente es mucho menor que 1, ¿ya? En el fondo eso nos están diciendo. Si el exponente es mucho menor que 1, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Aquí hay una pequeña simulación, un gráfico de dos funciones, que lo hice en la calculadora hacia la rápida y lo puse el pantallazo. La primera función es e de x, ¿ya? Y la segunda función es 1 más x. Y podemos ver que son, bueno, dos funciones distintas. Una es una función no lineal o exponencial y la otra es una función lineal, ¿ya? Y vemos que en un rango las dos curvas coinciden bastante, ¿ya? Luego de un cierto rango, las curvas ya no coinciden, ya tenemos una diferencia entre las dos. Entonces, ¿cuál es ese rango? Es precisamente cuando x, el exponente, es mucho menor que 1, ¿ya? Es 0,1, 0,01, 0,0001, etc. ¿ya? Ahí, entonces, para valores menores que 1, las dos curvas son similares, ¿ya? O sea, supongamos un valor 0,01. Entonces, 1 más 0,01, ¿cuánto nos da? 1,001, ¿ya? Y e elevado a 0,01, ¿cuánto nos da? También nos da 1,001, o muy similar, ¿ya? Entonces, eso es bueno. ¿Por qué es bueno reemplazar una exponencial por una función lineal? Porque precisamente al utilizar el transistor como amplificador es lo que queremos. Queremos amplificar las señales alternas con una función de transferencia lineal, no con una función de transferencia exponencial, porque exponencial es no lineal, por lo tanto nos va a generar componentes de frecuencia que no estaban en la señal original, y eso significa distorsión, ¿ya? Mientras que si estamos en el rango lineal, o donde la función se parece mucho a una recta, entonces sucede que la señal de salida va a ser proporcional a la señal de entrada, ¿ya? Esa es la madre del cordero de toda esta cuestión. Entonces, si terminamos de desarrollar la idea, vemos que entonces la corriente que vamos a tener a la salida del transistor, la corriente de colector, que tiene una parte continua y una parte alterna, se puede aproximar, bajo esta condición de pequeña señal, a una componente IC/DC, o sea, una componente netamente continua de corriente, ¿ya? Que es consecuencia de la polarización del transistor, multiplicado por este 1 más x. X es el exponente, ¿ya? Entonces, 1 más, ¿cuál era el exponente? Era tensión base emisor AC dividido en voltaje térmico, ¿ya? Es 1 más tensión base emisor AC dividido en voltaje térmico. Y ahora tiene sentido esta cosa, porque cuando multiplicamos la parte continua, nos queda entonces una corriente continua más una corriente alterna. Ya todo lo que tengamos acá es la parte alterna de la corriente y todo lo que tenemos al principio es la parte continua de la corriente, ¿ya? Así que ahora lo podemos ver con mayor claridad como una tensión base emisor que tiene una parte continua y tiene una parte alterna, a la salida en la corriente también nos genera una corriente continua y nos genera una corriente alterna, ¿ya? Y vamos a ver entonces que esta tensión base emisor alterna se multiplica por un factor, ¿ya? Es un factor, ¿por qué? Porque tenemos el IC/DC, que es el punto de operación continuo del transistor, ¿ya? Que nosotros definimos cuando polarizamos el transistor, dividido por el voltaje térmico, que también es continuo, es un valor constante, creo decir, ¿ya? Así que, como es un escalar, es precisamente la amplificación que estamos buscando, multiplicar nuestra señal alterna por un escalar, ¿ya? Y eso se logra ¿cuándo? Cuando cumplimos con esta condición de pequeña señal, que la tensión
alterna, que esta es la que tenemos acá, tiene que ser mucho menor que el voltaje térmico. O sea, esto es válido para señales menores que 25 milivoltios, ¿ya? En el voltaje base emisor, ¿ya? Entonces, eso es entre la base y el emisor. No significa que la señal que yo ingreso por la base en el sentido el voltaje BB, porque recuerden que hay una resistencia entre medios. Normalmente uno pone una resistencia de base, y esa resistencia de base finalmente va a tener una caída de tensión, por lo tanto, si yo aplico una señal de entrada a través de este condensador de acoplo que les mencioné, gran parte de esa tensión de la señal de entrada va a caer en la resistencia o en el condensador, ¿ya? Y la tensión base emisor, la parte alterna va a ser muy poquito lo que va a variar, ¿ya? Pero en estricto rigor, eso no puede ser mayor que 25 miliamperes. ¿Cuánto es menor que 25 miliamperes? Podríamos decir 10 miliamperes, milivolt, quiero decir, no miliamperes, milivolt. ¿Cuánto es menor? Bueno, 10 milivolt ya es un valor ok, y si eso lo llevamos a corriente alterna, se traduce que la parte alterna, el pic de la corriente alterna en el colector, debe ser menor que el 40% que la componente continua del colector, ¿ya? De la corriente del colector, ¿ya? O sea, en otras palabras, vamos a tener, aquí vamos a ir al blanco, no, ese es black, white. Si nosotros tenemos como consecuencia una señal, supongamos este es el IC/DC, y sobre eso vamos a tener esto es en el tiempo, ¿ya? Esto es tiempo, vamos a tener una señal alterna, ¿ya? Significa que el valor peak, ¿ya? De aquí a acá, tiene que ser el ICAC peak, ¿ya? Tiene que ser menor que el 40% del ICDC, ¿ya? Un ejemplo, supongamos que aquí tenemos, no sé, pues pongámosle 10 miliamperes, ¿ya? Y tenemos 10 miliamperes continuos, porque la polarización del transistor son 10 miliamperes, entonces, ¿cuánto es el valor peak de corriente máximo permitido? 40%, son 4 miliamperes, ¿ya? Entonces, ¿qué nos resulta? ¿Cuánto sería el voltaje? O sea, la corriente máxima serían 10 miliamperes más 4 miliamperes, o sea, el peak no podría ser mayor que 14 miliamperes, ¿ya? Y el mínimo, bueno, nos va a resultar que 10 menos 4 van a ser 6 miliamperes, ¿ya? Si eso se cumple, entonces estamos todavía en la condición de pequeña señal del transistor, por lo tanto, la señal de salida no va a tener distorsión, ya vamos a estar en la zona lineal. ¿Por qué? Porque la función de transferencia en la curva de Schottky, esta era la curva de Schottky acá, estamos en un rango, supongamos de aquí a acá, donde esto, si le hacemos como un zoom, se ve como una recta todavía, ¿ya? Si nosotros nos vamos a un rango mucho mayor, entonces, si le hacemos de nuevo otro zoom, en la curva de Schottky, eso ya no se ve como una recta, se ve como una exponencial. Por lo tanto, si le aplicamos una señal sinusoidal, nos va a generar una señal sinusoidal a la salida, donde las partes, los semiciclos, por ejemplo, inferiores van a tener una pendiente, pero los superiores van a tener otra pendiente, ¿ya? Y eso significa que la parte superior quizás podría estar más achatada que la parte inferior, ¿ya? Eso pasa a todo esto. Y eso es una distorsión que se genera, por ejemplo, en audio y que es percibible, ¿ya? Entonces nosotros no queremos eso, queremos que sea la salida igual que la entrada. Ok, entonces esa es la condición de pequeña señal. Yo creo que terminamos con el tema ahora. Ya después vienen los modelos que vienen a raíz de esto, el modelo de pequeña señal, o sea, el modelo pi híbrido, que es uno de los modelos, y el modelo T, que es lo mismo, pero visto de otra forma, ¿ya? Para entonces generar nuestro modelo de amplificador con un transistor bipolar, ¿ya? Aquí está un poco el mismo ejemplo que había mencionado recién. Pues aquí, si la señal es pequeñita o suficientemente pequeñita, entonces esta curva de acá se ve como una recta, ¿ya? Entonces nos genera una señal de salida que es proporcional a la de entrada. Pero si la señal de entrada es un poquito más grande, entonces eso ya no se va a ver como una señal proporcional. A todo esto, esta proporción, si nos vamos a la curva anterior, estoy pasado la hora, 8 minutos, aquí este factor
es el factor que multiplica la parte alterna, si se fijan, ¿ya? Y las unidades son corriente dividido en voltaje, porque arriba tenemos corriente, IC/DC, y abajo tenemos voltaje, que es voltaje térmico, ¿ya? Por lo tanto, como tenemos corriente por voltaje, eso nos da amperes sobre volts, entonces eso se le llama a esa unidad GM, ¿ya? Y es transconductancia, ¿ya? Entonces, definimos el GM en el modelo que vamos a ver, modelo Pi o el modelo T, ¿ya? Va a ser un amplificador de corriente controlado por voltaje, ¿ya? Y entonces la señal que le ingresa de voltaje se multiplica por un factor GM, que es la transconductancia, y vamos a obtener como consecuencia una corriente de colector, ¿ya? Así que ese es el origen, ¿ya? Y ese GM es la pendiente precisamente en el punto de operación en la curva de Schottky, ¿ya? La pendiente aquí, el GM, es precisamente, si yo me paro acá, voy a tener un GM. Si yo me paro más arriba, ¿qué va a pasar? La pendiente va a aumentar, por lo tanto la transconductancia también va a aumentar. Si me pongo acá, entonces la pendiente va a ser más baja, entonces la transconductancia va a ser más baja también, ¿ya? Y de hecho, aquí el IC, ustedes pueden ver que la transconductancia es proporcional a la corriente de polarización, ¿ya? Si la corriente de polarización es mayor, la transconductancia también es mayor, ¿ya? Entonces, si este IC, que representa esta línea punteada acá, yo la subo, me voy a poner acá, entonces va a estar en ese punto. ¿Qué va a pasar con la transconductancia? Aquí la ecuación nos dice que si aumento IC, aumenta GM, por lo tanto la pendiente también aumenta, ¿ya? Porque como es una exponencial, cada vez va aumentando más la pendiente, ¿ya? El VT se mantiene constante porque vamos a asumir que la temperatura es constante. Aunque, si quieren hacer más complejo el problema, piensen que un transistor cuando se empieza a calentar, ¿ya? Porque quizás está mal diseñado la disipación de potencia, etcétera, tiene un mal disipador, entonces parte a una temperatura, pero a medida que se va calentando, eso podría llegar fácilmente a 90 grados, entonces ya no podemos utilizar el mismo VT de 25 grados, tenemos que utilizar otro VT, ¿ya? Pero eso ya es una condición más real y nosotros aquí estamos analizando solamente lo ideal, ¿ya? Así que eso, ya. Ahí lo dejamos, y lo que nos quedaba entonces pendiente es después el modelo de híbrido, ¿ya? Lo último que decía aquí, decía, por lo tanto, podemos modelar el amplificador BJT como una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿ya? O sea, esta ecuación de acá es finalmente la que nos dice que podemos hacer, aquí va a haber una resistencia, les adelanto, y aquí va a haber una fuente de corriente, ¿ya? Así como los amplificadores que vimos al principio, ¿ya? Y aquí va a haber un factor GM multiplicado por un voltaje base emisor, y aquí es donde vamos a ver el voltaje base emisor en esa resistencia, ¿ya? ¿Y cuál es esa resistencia? Se va a llamar una resistencia pi, y es precisamente la resistencia que va a tener este punto de operación, ¿ya? Porque si se fijan, tenemos un voltaje y tenemos una corriente, por lo tanto, si dividimos uno por el otro, ya nos va a dar un valor de resistividad, ¿ya? Ok, eso. Fue harta información, así que procesenla, como de nuevo siempre digo, está esto en el libro explicado, yo tomé las cosas que decía el libro y las pasé a diapositiva nomás, así que cualquier cosa, paso que no hayan entendido, pueden ver de nuevo el video, pueden revisar el libro, de hecho, en ese orden, mejor el libro, después el video, ¿ya? Así que ojalá ahí puedan aclarar sus dudas, y cualquier cosa también me pueden preguntar por correo o en la clase. La idea, bueno, lamentablemente no tenemos tanto tiempo en la clase, así que pucha, no puedo lamentablemente responder tantas preguntas como quisiera, pero eso, ¿ya? Eso, chiquillas, chiquillos. Me despido entonces, ¿ya? Que tengan un rico almuerzo. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao, Cuídense. profe, Chao, gracias. chao. Chao, profe, gracias.